Bueno, pues antes de nada, lo primero, agradeceros que hayáis venido, que hayáis dedicado un rato de la jornada para venir aquí y escucharnos. Mi nombre es Julián Quevedo y vengo en representación del estudio de arquitectura BAT, Bilbao Architecture Team, que bueno, os resumo brevemente, aunque no tiene relación directa con la ponencia, pues BAT es un estudio de arquitectura afianzado en Bilbao, que es la unión de dos generaciones, una generación con más de 15 años de experiencia en el sector de la arquitectura, que los pone Pedro Cañada, que es nuestro socio, que ha trabajado todos estos años en Madrid antes de venir a Bilbao, y otra generación más joven, que somos 5 socios y un equipo algo más amplio de gente joven que nos hemos sumado al proyecto BAT, ¿no? Que bueno, uniendo fuerzas y aunque somos diferentes en espíritu, en inicio, pero bastante iguales también, ¿no? En cuanto a ambiciones y las ganas de recorrer camino juntos, pues nos hemos juntado para desarrollar el proyecto de empresa BAT. Entonces, bueno, la ponencia en principio debía ser sobre panorama. Este era el tema un poco que nos planteó Lucía, que debíamos desarrollar, ¿no? Y yo había estado en la ponencia de panorama de Ibai Ardiaga. Él había hecho un repaso, como director de Aldiri, había hecho un repaso de todas las tendencias arquitectónicas, estilísticas que había podido estudiar durante el transcurso y todas las editoriales de Aldiri, todos los números de Aldiri, y la verdad es que fue muy interesante, pero claro, no me podía repetir en ese aspecto, entonces yo he decidido ir un poco a un campo un poco más específico, como puede ser pues, la arquitectura entendida como servicio y el posicionamiento de la marca, que en principio puede ser un tema incluso que puede resultar algo tabú para los arquitectos, pero que nosotros en el estudio, al menos tras varias conversaciones y haber hablado largo sobre este tema, pues creemos que el servicio de la arquitectura y su venta, sobre todo, pues está enfocando cada vez más hacia un mercado altamente competitivo, ¿no? Nos hemos basado al preparar la ponencia sobre todo en estudios de Gonzalo García. Gonzalo García es arquitecto por la Universidad de Barcelona y fundó la empresa Soft S.A., que entre sus hitos ha estado el de por ejemplo, ser autor del programa Presto para arquitectos. Él ha desarrollado muchos estudios de mercado y la verdad es que son muy interesantes porque al final habla sobre el mercado de la arquitectura, porque al final somos sus clientes, ¿no? Y a las tendencias de la arquitectura, pues del mercado hablo, del volumen de mercado que puede generar la arquitectura como servicio, pues son de gran interés porque al final, gracias a nosotros, se gana dinero, ¿no? Es por esto que bueno, tiene varios estudios y la verdad es que son muy interesantes, os animo a que los miréis. Entonces, más o menos, he estructurado la ponencia basándome en todos estos datos. Empezamos pues por el diagnóstico que él hace sobre la actualidad. La arquitectura sabemos que está en una situación bastante pues, pende de un hilo, ¿no? El servicio en sí se ha deteriorado muchísimo, todos lo sabemos, y él usa como parámetro de estudio el número de visados de viviendas que hace cada arquitecto de promedio al año para analizar el estado en el que nos encontramos. Según sus estudios, desde 1984 hasta 2007, yo todavía no era arquitecto en esa franja de años, el número de visados por arquitecto era de entre 10 y 20 viviendas visadas al año por arquitecto. Pues está claro que bueno, yo me imagino aquellos tiempos, no los he vivido, pero cuando me lo cuentan, ¿no? es impresionante, ¿no? O sea, para mí es un volumen de mercado altísimo. Claro, durante esta franja de años, que son varios, entre el 84 y el 2007, la demanda ha ido incrementándose. Y lo veis en la gráfica dibujado con una línea azul, ¿no? Pero también ha ido incrementándose el número de colegiados por año y esto ha mantenido, digamos, la demanda y la oferta, es decir, al final, en definitiva, el mercado de una manera bastante estabilizada, ¿no? Se puede decir. A partir del 2007, como todos sabemos, y
y es cuando más o menos yo estoy en segundo de carrera, para que os hagáis una idea. El mercado quiebra, el mercado de arquitectura, y cae de alguna manera la demanda en cosa de 2 años, ¿no? De todas maneras es muy sintomático, ¿no? Y es bastante peculiar el hecho de que, a pesar de eso, el número de colegiados se va incrementando cada vez más, ¿no? Y parece que la tendencia, que es la línea amarilla, es de una tendencia de línea exponencial. Y eso la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? O sea, estamos entrando en un mercado que se va a hacer cada vez más competitivo. Según don Gonzalo García, y estas son conclusiones suyas que asustan bastante, la verdad, a mí la verdad es que me asustan bastante, la arquitectura, la crisis no es tal. Él dice que no hay crisis, que no ha habido una crisis, que lo que ha sucedido es un fenómeno que ha llegado para quedarse y que está sucediendo algo que es crónico, que no es pasajero, que se va a quedar aquí, y él estima que secula seculorum, desde aquí hasta el final de los tiempos, o hasta que la cosa cambie mucho, el número de visados por arquitecto, el número de viviendas visadas por arquitecto al año no será superior a 3 de media. Esto nos lleva a pensar en un volumen de facturación que no llega a los 10.000 euros al año por arquitecto en España, ¿no? Para que veáis un poco la dimensión de la catástrofe que estamos sufriendo. Como una anécdota un poco para suavizar un poco esto. Bueno, cuando yo era estudiante, hace no mucho, en quinto de carrera, por ejemplo, estamos en el piso de estudiantes, ahí en Donosti, en la zona de Antiguo, teníamos un piso alquilado entre cuatro estudiantes de arquitectura, y resulta que el casero, que era un señor pues bastante entrañable, ¿no? Que estaba ya jubilado, porque había sido arquitecto, nos contaba los buenos tiempos, ¿no? Él decía que la arquitectura era otra cosa y que él había vivido estupendamente, ¿no? Nos lo echaba de una manera, bueno, nos lo demostraba de alguna manera, diciendo un ejemplo. Por ejemplo, yo tenía en la mesa un estudio urbanístico sobre Donosti, un plano por un ejercicio que estábamos haciendo de urbanismo en Donosti, y él decía que en aquella época cogía el compás, el escalímetro 15 kilómetros, y hacía una circunferencia desde el centro de la ciudad, y que nunca había desarrollado su profesión fuera de esa circunferencia, ¿no? Teniendo en cuenta además que la mitad de la circunferencia es el mar, donde no hay demanda, pues imaginaros cómo ha cambiado la cosa, ¿no? En pocos años. Más o menos, para que os una idea, la línea recta entre Donosti y Zarautz es 15 kilómetros. Bueno, en la actualidad, por lo tanto, pues el paro en la profesión ha alcanzado límites impensados, ¿no? Que no teníamos, casi, yo me imagino que hace 20 años ni lo sospechabais, lo sospechaba la gente que era arquitecta y que todavía hoy en día ejerce, ¿no? La profesión ha alcanzado casi el 50% del paro en el sector de la arquitectura, y además es del 80% en la franja de edad entre los 25 y 35 años, en la cual pues yo estoy. Vale, esto ha llevado de alguna manera a la emigración, ¿no? O sea, muchos arquitectos, más de 4.000 arquitectos, han emigrado fuera, a Europa, por ejemplo, a otros países donde la situación parece que puede estar algo mejor, ¿no? Es por esto que nos hemos ido a analizar datos del Consejo de Arquitectos Europeo, que llevan haciendo algunos análisis. Sé que es denso esta parte, pero luego llegaremos a algunas conclusiones. Entre el 2008 y el 2014, y ellos intentan, de alguna manera, estudiar de una manera más global, europea, las tendencias que alcanzará el mercado de la arquitectura. Según ellos, por ejemplo, tienen muchísimas gráficas, y son todas muy interesantes, pero hemos seleccionado 3. Una de ellas, por ejemplo, explica el volumen de la demanda, es decir, qué volumen de mercado alcanza el servicio de la arquitectura en Europa, y estamos a la cola, claramente. O sea, lo que hemos comentado antes se traduce además en este mismo gráfico con la misma dimensión, ¿no? O sea, en España la facturación promedia de servicios de arquitectura por arquitecto al año es de menos de 10.000 euros.
Por otro lado, se estudia también la oferta, es decir, cuántos arquitectos ofrecen sus servicios a la sociedad, y es inversamente proporcional, ¿no? Hay muchísimos arquitectos, hay un overbooking importante, sobre todo en Portugal, Grecia y Italia, pero también en España, donde la media más o menos está entre 1 y 1,4. Aquí en el País Vasco, por ejemplo, es de 1, 1,02 por cada 10.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes. Perdón, ¿qué significan los colores oscuros? Porque no se llega a ver. Sí, a ver, el color más oscuro de todos, que tenéis ahí Portugal, Italia, tal, esos son un promedio de 1,5 arquitectos por cada 1.000 habitantes. 1.000 habitantes que puedan solicitar servicios de arquitectura, pues tenemos un arquitecto. Y en España, por cada 1.000 habitantes que hay en España, hay de 1 a 1,4 arquitectos. Y en el País Vasco en concreto hay 1,02 arquitectos, o sea, un arquitecto por cada 1.000 habitantes, que es un ratio muy elevado, o sea, muy, muy elevado, ¿no? Hay 60.000 arquitectos ahora mismo en España ofreciendo sus servicios, que hace 40 años erais 3.500 arquitectos, con lo cual, ¿no?, se ha multiplicado por 16. ¿No? Y bueno, el tercero es el resultado de todo esto, es un grado de satisfacción penoso, ¿no? O sea, los arquitectos no estamos contentos y yo no me sorprende, por ejemplo, hablar con gente con el que ha sido compañero mío en la carrera y que me dice que estudiar arquitectura para él no ha sido satisfactorio porque la profesión hoy en día no ha cumplido sus expectativas laborales, ni mucho menos, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros cuando nos metimos en la carrera, era previo a la crisis, pero nos metimos en la carrera con unas expectativas laborales que no se han cumplido, pero ni de lejos, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, ha habido ahí un chasco que me imagino que ha sido aún mayor para la gente que trabajaba ya como arquitecto, como algunos que estáis, ¿no?, por aquí, y habéis visto caer todo esta pirámide de naipes, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, él habla sobre que, hablo de Gonzalo García, él habla de que existe realmente una cura, bueno, él habla del diagnóstico, que es todo lo que hemos comentado, y dice que, bueno, que realmente él ve que puede llegar a existir una cura y que esa cura se traduce en 3 caminos. Hemos llamado a un cruce de caminos, ya no hay vuelta atrás, en principio, según su criterio, para el cual yo no estoy preparado como para poder desmentirlo, ¿no? Y creo que además en la actualidad se refleja más o menos los datos que él expone. Y él habla de tres caminos. Uno, por un lado, sería la de la selección de otros caminos laborales, o sea, la de buscar otras salidas profesionales. No es raro, bueno, todos tenemos algún amigo que haya estudiado filosofía y muchos de ellos pues seguramente no trabajarán nunca desarrollando teorías como pensadores o desarrollando su profesión como tal, ¿no? Y lo asumen antes de entrar incluso en la carrera. También sucede lo mismo en Bellas Artes, por ejemplo, donde pues bueno, ya sabemos todos que la demanda es escasa, hay una cúspide que es difícil de alcanzar, ¿no?, en el mercado, y que tienes que ser realmente muy bueno o saber competir muy bien para llegar a copar el mercado. Otro camino es la especialización. O sea, todos sabemos que cada vez más los edificios son cada vez más sofisticados, la legislación cada vez exige más documentación a implementar en los proyectos y aunque aparentemente un edificio pueda ser programáticamente algo muy sencillo, la verdad es que resulta cada vez más difícil llegar a abarcar todos los aspectos que tiene un proyecto de arquitectura, ¿no? Y es por esto que bueno, pues no es raro ver, ¿no?, cómo existen arquitectos que hoy en día pues, calculan estructuras o hacen cálculos de instalaciones de un tipo específico además, o incluso gente que se dedica a la visualización directamente y a ayudar a otros estudios de arquitectura a alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, existe un mercado, bueno, el estudio de arquitectura cada vez se está convirtiendo más, digamos, en una cadena de montaje, menos igual yo creo que se está desapareciendo de alguna manera, o creemos en el estudio,
que está desapareciendo de alguna manera la figura del arquitecto todopoderoso, ¿no? que sabe y domina todos los aspectos de la arquitectura y cada eslabón tiene que estar, digamos, muy bien preparado en su materia, pero al final tiene que entenderse el estudio de arquitectura como una fábrica en la que cada eslabón tiene su papel para el cual ha sido preparado, digamos, y sabe de alguna manera desarrollar eso, y otras tareas no también, y no pasaría nada, ¿no? Siempre en contraposición, digamos, a la figura esta más piramidal, ¿no? Que normalmente se ha traducido además en una jerarquía empresarial que cada vez está desapareciendo más, ¿no? Que es pues esa, la pirámide, ¿no? Entonces, el tercer camino, digamos, o vía de salida es el intentar posicionarse en el mercado, ¿no? Como hemos dicho, estamos en un mercado cada vez más competitivo. Para alcanzar un encargo cada vez nos cuesta más alcanzar el mismo y eso ya ha sucedido en otras profesiones que ofertaban en un momento dado servicios también, como por ejemplo en la abogacía, ¿no? En la abogacía también ha sucedido algo similar anteriormente y no es raro, por ejemplo, y todo el mundo conocemos la marca Legalitas, ¿no? Que es, vamos a decir, la marca más conocida de abogados ahora mismo, la que se ha posicionado como tal al menos, y esto es debido pues, bueno, a que han tenido que competir de alguna manera como en el mercado se compiten con la venta de producto, por ejemplo, ¿no? La venta de servicio también. O, por ejemplo, en el campo de la medicina con corporación dermostética, ¿no? Que puede ser también otro ejemplo posible del posicionamiento como salida, es decir, el salir a competir al mercado, no buscar otras vías, que puede ser el primer camino que hemos hablado, tampoco la especialización dentro del campo para que tus clientes sean esos que ofrecían en un principio tu mismo servicio, sino entrar a competir y hacer estrategias de marketing y de branding, ¿no? Que al final es un poco de lo que versa un poco la ponencia. Lo que sí que, digamos, yo creo que ya esto es una reflexión que yo creo que es por todos más o menos asumida, es que la devaluación del propio servicio pues no es la solución, ¿no? El bajar los precios, por ejemplo, pues no es la solución, porque al final pues nos hacemos daño a todos entre nosotros, ¿no? Y lejos de ganar un encargo, lo que hacemos es bajar cada vez más o devaluar cada vez más la calidad de nuestro servicio y también la apreciación que tiene la sociedad con respecto a nosotros. Entonces, bueno, pues más o menos yo creo que como conclusión se podría decir que hemos llegado a un punto de inflexión en el que el servicio de arquitectura, lejos de ser personalista, una figura pues bueno, que gracias a los tiempos pasados en la que la demanda era bastante alta mientras que la demanda era bastante alta mientras que la oferta era bastante baja, pues se pudo mantener en un estatus social muy alto, ¿no? Yo creo que hemos llegado al momento ha llegado la era de alguna manera de la competición, ¿no? Y bueno, ahí hay que entrar, ¿no? De alguna manera, si queremos, como estudios de arquitectura, salir adelante, intentar aprender de los que en algún momento pues tuvieron que pasar por los mismos cauces, ¿no? que nosotros nos toca, queremos pasar ahora. Entonces, según el branding y el marketing, y esta ciencia social que se podría decir, que es un poco el arte de comunicar o el arte de convencer, puede ser también. Hay tres maneras de conseguir un posicionamiento claro como marca. Uno, por ejemplo, es ser el más económico, lo que hemos comentado, ¿no? O sea, ser el más económico devalúa el servicio de alguna manera y siempre seremos más fuertes si nos organizamos frente a un cliente, ¿no? Que en última instancia lo que está intentando hacer es que nosotros ofrezcamos la misma cantidad de servicios más barato, con lo cual esa solución tiene un cierto riesgo que estamos padeciendo en gran medida. La segunda, y yo creo que es posiblemente una de las más atractivas, es ser pionero, ser el primero en algo. O sea, es decir, llegar, ofrecer un servicio que nunca
nadie había ofrecido y posicionarse ahí, ¿no? Como un servicio líder, único, ¿no? Por desgracia es difícil, ¿no? Inventar algo, inventar un producto o inventar un servicio que nunca antes había sido ofrecido, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí os pongo un ejemplo que es el libro de las 22 leyes inmutables del marketing, que está, a ver, son textos escritos por Al Rais y Jack Truth, que al principio serían pues como bueno, gente que ha escrito un poco y ha sido muy laureada y muy premiada en el campo de la comunicación, en el marketing, la sociología y bueno, estos campos de convencer, ¿no? Al final ellos lo que hablan es de que ser el primero pues tiene unas ventajas claras, que son 3. Por un lado, el posicionamiento inmediato, o sea, llegas el primero, pones la bandera y eres el primero y eso nadie te lo va a quitar nunca, ¿no? Y siempre está bien visto frente a cualquier cliente. Por otro lado está el liderazgo entendido y está muy ligado al anterior, ¿no? El liderazgo, pues no hay muchos ejemplos de marcas que hayan sido desbancadas después de haber sido las primeras en alcanzar pues un posicionamiento, ¿no? Es el ejemplo, por ejemplo, de Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola llegó, digamos, la primera y hay un estudio muy divertido, ¿no? Que al final lo que sucedía era pues que metían a un grupo de gente, ¿no? a una sala con los ojos vendados, les daban por un lado Coca-Cola y por el otro lado Pepsi y más del 75% prefirió la Pepsi. Pero sin embargo, con los ojos, viendo un poco el producto y con la venda quitada, al ver la Coca-Cola y la Pepsi y a hacerles elegir, pues más del 75% eligió de alguna manera la Coca-Cola. Eso le da también de alguna manera un renombre al llegar el primero, le da un carácter de renombre y esto lo que quiere decir al fin y al cabo es que, por ejemplo, en la medicina pasa muchísimo, ¿no? La aspirina, pues no es tal, ¿no? Es un componente de químico que tiene una fórmula y digamos que su nombre sería aquel, ¿no? Pero todo el mundo lo entendemos como aspirina, aunque nos dieran el genérico, ¿no? De alguna manera. Esto extrapolado, que parecía que no hablábamos de la arquitectura, extrapolado a la arquitectura, pues nos lleva de alguna manera a analizar la razón del éxito de los arquitectos que más estudiamos, que más hemos estudiado en la carrera, que más hemos admirado y de los que a priori más hemos sabido, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, Le Corbusier en 1908 con 22 años conoce a Auguste Perret, con quien conoció los aspectos fundamentales del hormigón armado y en 1922, antes se fue del estudio de Auguste Perret, no sabemos por qué, yo la verdad es que no he leído sobre ello, y en 1922, junto con su primo, que era ingeniero, Pierre, patentan un sistema por primera vez que se basaba en un sistema estructural, que se basaba en el hormigón armado, ¿no? Llegó el primero, y eso denotaba también un interés, digamos, lejos de, porque al final los maestros tenemos mucho de qué hablar, y me imagino que en el colegio se ha hablado muchísimo, igual que en la escuela, sobre los maestros de la arquitectura, pero al final también tenían un componente empresarial, yo no sé si innato, posiblemente no estaba premeditado, ¿no? Pero el hecho de patentar un sistema estructural por primera vez para producir en serie un tipo de construcción y de ahí poder sacar una rentabilidad, evidentemente, económica, estoy hablando, pues denotaba pues, un carácter empresarial que yo no sé si se ha estudiado en la carrera, yo al menos no lo he estudiado en la carrera de arquitectura, ¿no? Y estamos hablando de los maestros. He indagado un poco y la verdad es que no he encontrado sobre el sistema dominó resultados y rentabilidad de ello. Lo que sí que sé es que en la actualidad pues podemos verlo por doquier, ¿no? O sea, todos los edificios se construyen casi así, ¿no? La mayoría de los edificios es posiblemente uno de los métodos más económicos de construcción y se basan en eso, en su sistema.
Yo no sé, la patente me imagino que habrá caducado, como, bueno, si no la han renovado habrá caducado, si nadie la ha reclamado habrá caducado, pero posiblemente también Le Corbusier le sacaría una rentabilidad a ese primer paso que dio, ¿no? Y llegó el primero. Todos han llegado primero, Mies llegó el primero también porque, bueno, pues él impuso, digamos, uno de los primeros eslóganes, digamos, casi que en el mundo del marketing esto sería un eslogan, pero como la copa de un pino, ¿no? O sea, es un eslogan que además ha abierto la puerta no solo en la arquitectura, sino en el diseño gráfico, en el de producto, a muchísimas otras firmas que se han podido posicionar gracias a este nuevo concepto que nunca antes había sido visto, ¿no? Lo que hizo al final Mies van der Rohe fue, en Chicago estoy hablando, dejó la Bauhaus en 1933, se fue a Chicago exiliado y lo que hizo fue usar un sistema constructivo y un material que hasta entonces pues no había sido usado de esta manera y limpiarlo, digamos, de todos los prejuicios estéticos que había hasta el momento, ¿no? Es decir, bueno, la estructura esta da unas capacidades, unas posibilidades, ofrece unas posibilidades hasta antes no vistas, porque digamos que la sección que tenía la estructura en aquel entonces era otra y eso daba pie igual al ornamento, a otro tipo de recursos, y el hecho de tener una estructura de acero, una sección mucho más liviana, permitía entrar la luz, por ejemplo, el usar el vidrio y hacerlo de otra manera, ¿no? Pero al final él lo que hizo fue coger un sistema que ya existía y darle una vuelta para ser pionero en un concepto nuevo, ¿no? Esto lo ha hecho Apple, por ejemplo. Si todo el mundo pensamos igual, la gente puede pensar que los consumidores de esta marca, por ejemplo, podemos pensar que Apple pues llegó el primero y fue el primero quizás en inventar el ordenador. Incluso habrá gente que piense, o el ratón, por ejemplo, que se le suele atribuir mucho el invento del ratón, ¿no? De la computadora, pero realmente no fue así. Ellos lo único que hicieron fue darle una vuelta, cambiar el concepto y acercar al consumidor, que en ese caso era pues, el usuario de casa, cualquier persona, acercar esta tecnología, ¿no? De alguna manera existe un paralelismo en cuanto a las estrategias que se usaron, ¿no? Y ya no podía faltar Frank Lloyd Wright, ¿no? También otro maestro que, bueno, que con 24 años abandonó el estudio de Sullivan y de acto seguido montó su estudio porque probablemente en gran medida vio una demanda importante en la gente de Chicago, pues que de clase alta sobre todo, que al lado tenía el Oak Park, donde se podían construir viviendas y además la gente quería escapar el fin de semana, ¿no? De la ciudad, de la aglomeración de la ciudad y de la industrialización y quería ir de alguna manera el fin de semana a una casa pradera, que fue un concepto que él inventó de alguna manera también. Su estrategia fue la de publicar su trabajo, hacer una especie de manifiesto, una venta de un producto nuevo que hasta entonces nunca se había visto, pero que sí que era anhelado en Ladies Home Journal, que era estas dos primeras revistas se venden en la página web oficial de Frank Lloyd Wright porque es uno de los hitos, ¿no? Aquí es donde él vendió por primera vez las Prairie House, que le han sido atribuidas, ¿no? como concepto y que hoy en día además la Home Journal, Ladies Home Journal sigue publicándose y las marcas más importantes de todo tipo, no solo de servicios sino de producto también, se publicitan en esta revista, ¿no? Con lo cual casi que nos lleva a pensar que Frank Lloyd Wright casi hizo lo que hoy se llama un plan estratégico empresarial para la venta de un servicio y tuvo éxito además. Bueno, en la actualidad lo que sucede es que es difícil ser el primero, es súper difícil, es muy difícil lo que hemos dicho, inventar algo de cero y llegar el primero a ofrecer cualquier cosa, ¿no? Ya sea producto o servicio. Todos tenemos en mente centenares y miles de firmas y de marcas que venden exactamente lo mismo, pero que nos evocan de alguna manera ideas diferentes, ¿no? Esto también se puede extrapolar a la arquitectura, además directamente. ¿Dónde encontramos estas diferencias obvias? En el Star System, que es donde los estudios de arquitectura intentan alcanzar
pues una demanda muy reducida, muy reducida, hablo de, pues, en cuanto a recursos y posibilidades, pues no todo el mundo puede hacerse un museo, ¿no? No todo el mundo puede hacerse pues, un tipo de edificaciones que anhelan hacer estos estudios de arquitectura, con lo cual van a por una demanda muy reducida y tienen que competir desde hace mucho tiempo. Nosotros posiblemente tengamos que empezar a competir ahora que ha llegado pues, el momento, uno de los momentos más difíciles, ¿no? en la historia de la profesión. Entonces, los estudios de arquitectura más importantes saben mucho de esto y a mí no me sorprendería que cualquier estudio, estos son los premios Pritzker, pero bueno, pueden haber otros muchos que tengáis en mente, pues tengan dentro de su plantilla asesores de marketing y de venta de servicios, porque al final no dejan de ser firmas, ¿no? que venden un tipo de servicio. Y todos quieren la medalla de oro, ¿no? O sea, todos quieren alcanzar el primer puesto y la medalla y colocarse de alguna manera pues la medalla, ¿no? Que es lógico por otro lado. Todo el mundo como arquitecto anhela o idealiza, ¿no? La idea de poder llegar a esto, ¿no? Para ello, lo que, digamos, y esto es una reflexión breve, antes la arquitectura incluso normalizaba la estética, que es un concepto muy subjetivo. O sea, Vitruvio hablaba de firmitas, utilitas y venustas, ¿no? Todo el mundo, o sea, es innegable que un edificio tiene que mantenerse estructuralmente, que tiene que mantenerse en buenas condiciones en la mayor cantidad de tiempo posible, eso es sostenibilidad al fin y al cabo, y que además tiene que ser útil y tiene que poder ser usado para lo que ha sido concebido o incluso para otras cosas si fuera posible, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la tipología de la basílica, ¿no? Pero lo de venustas yo creo que ha cambiado, ¿no? Ese concepto ha cambiado mucho. Antes, bueno, por el anhelo de volver a tiempos pasados que supuestamente eran mejores que los que se estaban viviendo en el momento, pues intentaron recuperar ciertas estéticas para agarrar de alguna manera o abrazar aquellos momentos, ¿no? Pues las órdenes clásicas, por ejemplo, son pues eso, ¿no? Los pilares sobre los que se ha sustentado durante muchísimos años ese concepto de venustas. Hoy en día no hay prejuicios, hoy en día la arquitectura es libre, ¿no? en ese aspecto. Y eso abre una puerta enorme, o sea, abre una puerta en la que la estética como estrategia de diferenciación es clave. O sea, entonces encontramos muchísimos estudios de arquitectura que todos ellos, por ejemplo, Zaha Hadid, con sus curvas sinusoidales, ¿no? Sería rarísimo. Yo creo que a Zaha Hadid no le interesa hacer un edificio que no incorpore dentro de sí este tipo de recurso estético, por ejemplo, ¿no? Porque no sería Zaha Hadid, no le pondría su firma, ¿no? A ese proyecto. Podría el de constructivismo, pero además hecho de una manera, porque luego tenemos a Miralles, que también es de constructivista y lo hace de otra manera, ¿no? Pero siempre lo va a hacer igual. Y eso está claro y es evidente, por ejemplo, las plantas y los dibujos de Miralles siempre repiten el mismo recurso de tipo de línea, ¿no? Tenemos la línea recta, el empalme curvo, línea recta y posiblemente le meta un pico y rompa la curva, el empalme ese con una intersección entre dos líneas rectas, ¿no? Y eso se va a repetir siempre en la arquitectura de Miralles, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos. Tenemos a Eisenman, que tiene pues, esa teoría de la superposición de o la huella de la historia del lugar. Es la manera posiblemente de contextualizar su arquitectura. La de decir, por aquí ha pasado pues, esta vía romana, la dibujo encima, luego ha pasado una época medieval en la que ha habido pues, un poblado de lotes y lo dibuja y va generando de esa manera pues unas formas y unas arquitecturas, pero que siempre usan el mismo recurso y además parece que siempre tienen un final, ¿no? O sea, él sabe cuál es el final de la ecuación y luego te cuenta el discurso que se va adaptando a ese final, ¿no? Un estudio, por ejemplo, que es como una forma moderada de Zaha Hadid, ¿no? Al final es todas las intersecciones de todas las aristas, eliminarlas con un empalme. O sea, es un recurso que siempre es recurrente, ¿no? en un estudio. Incluso algunos arquitectos o ingenieros en este caso también, pues adoptan un color, o el no color, al menos el blanco, ¿no? O sea,
es raro ver en cualquier estructura o edificio de Calatrava el color, por ejemplo. Tenemos a Saná, por ejemplo. Saná pues, es mucho más complejo, yo lo sé, o sea, y estoy haciendo un resumen muy breve, pero pues, bueno, la suavidad, por ejemplo, de las formas, la relación entre programas y la continuidad del espacio, a pesar de unir programas aparentemente pues, muy diferentes, y como lo logra también, todos logran los objetivos de una manera magistral, si no, no estaría nadie, evidentemente. O bueno, por ejemplo, SIZA, cuando aún teniendo un presupuesto muy ajustado, pues tiene que poner su firma, ¿no? Un recurso que siempre vamos a ver, ¿no? Esas rupturas de plano las vamos a ver casi siempre, ¿no? En la obra de SIZA. Al final, y es una manera de, pues bueno, es una caricatura que no quiero que nadie se lo tome mal. Es de alguna manera la manera que tienen estos estudios de arquitectura de diferenciarse de su competencia y de ser de alguna manera singulares. En el marketing es muy importante la imagen, es más importante que el nombre. Todos reconocemos un nombre, sabemos que Guerilla hace lo que hace porque hemos visto esas arquitecturas y se nos han quedado de alguna manera grabadas en la mente, ¿no? Y conocemos el nombre porque hemos visto esa imagen, ¿no? De alguna manera. Como un escaparate de un centro comercial, ¿no? Al final, o una marca. O sea, al final lo que estamos hablando es de que ellos han creado una identidad que no deja de ser eso, una marca. Existe otra manera otra estrategia, por ejemplo, de diferenciación con respecto a la competencia, que es el proceso. Hemos hablado de que estos son estudios de arquitectura que saben cuál es el resultado que van a alcanzar de alguna manera o el tipo de arquitectura al que van a llegar después de, sea cual sea el cliente o sea cual sea el contexto, pero hay otros que trabajan de alguna manera el proceso y no les importa igual tanto el final. Esto es OMA, ¿no? O sea, al final OMA es un estudio de arquitectura que gracias a AMO, que es su hermana gemela, digamos, desarrollan análisis complejos de la situación en la que se encuentra cada proyecto, pero no solo desde un ámbito habitual en la arquitectura como puede ser el lugar o otros, pues, bueno, el soleamiento o estudios de este tipo que no son más familiares, sino que ellos estudian el lugar a nivel social, a nivel económico, usan parámetros que en la arquitectura rara vez se han usado, ¿no? Y es posiblemente ese proceso el que les ha hecho diferentes. Hay una anécdota bastante, bueno, graciosa, o no sé cómo decirlo. Ron Koolhaas es el primero periodista, luego arquitecto, y bueno, cuando construyó la Vía de Lava, lo que hizo fue sacar de París, del Zoo de París, una jirafa y pasearla por la Torre Eiffel, ¿no? Todo el mundo reconoció esa imagen que era algo entre divertido, raro, no sé cómo describirlo muy bien, pero seguro que a todo el mundo se le quedó en la cabeza, ¿no? Acto seguido llevaron la jirafa a la Vía de Lava y le sacaron unas fotos, un reportaje fotográfico que fue publicado al día siguiente en la prensa. Todo el mundo se acordó de la Vía de Lava. O sea, fue una manera de... Pues eso es marketing, pero puro. O sea, es escoger y decir, voy a enseñar mi proyecto de alguna manera y no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues voy a coger un elemento que todo el mundo le va a chocar. Igual si pasas por al lado de la Vía de Lava no te va a chocar, pero el haber visto esa jirafa al lado de la Torre Eiffel y luego verla al día siguiente en la prensa va a hacer que tú te acuerdes de ese reportaje fotográfico donde efectivamente estaba la Vía de Lava, ¿no? Se ha teorizado muchísimo sobre este fenómeno, incluso la gente ha hablado de, pues bueno, de la similitud que existe entre las patas de la jirafa y las patas que soportan la estructura de la Vía de Lava, ¿no? Pero yo creo que en el fondo de eso pues lo que hay es una performance del servicio del marketing que es a fin de cuentas tal y como lo describía en el blog de la Fundación Artia Íñigo Llaga de BAM, este artículo suyo, y yo creo que acertaba bastante, ¿no? Que no existía tal teoría profunda arquitectónica que nos puede llegar a enamorar a los arquitectos, sino que era una herramienta de venta. De este tipo de estrategias de diferenciación,
cómo es el proceso, se ha creado una escuela impresionante. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito y yo creo que aún sigue habiendo margen para estudiar este campo, ¿no? Es divertido este esquema, por ejemplo, donde se ven, le llaman, es de Paul Mapkowski, que habla de una manera divertida de este esquema como los baby REMs, ¿no? Los hijos de Rem Koolhaas, ¿no? Donde están uno de los arquitectos, pues los más reconocidos que tenemos hoy en día en el panorama actual, ¿no? Tenemos incluso a Alan Harid, que de alguna manera inició las andanzas con él, pero que inmediatamente se desasoció para pasarse, como hemos visto, a una estrategia muchísimo más inmediata como la estilística o formal, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, en la actualidad un fenómeno bastante interesante que es Bjarke Ingels, del estudio BIG, que bueno, ha levantado ampollas, parece ser. Yo he leído críticas demoledoras de este estudio de arquitectura, pero a mí me parece muy interesante este fenómeno porque realmente hace lo mismo, ¿no? Casi que hace OMA es muy parecido, lo que hace es usar parámetros y aplicarlos para inmediatamente sacar un tipo de arquitectura, ¿no? La verdad es que la historia de BIG es interesante también porque realmente no es directamente OMA y sale BIG, ¿no? Sino que está OMA, de ahí sale Plot, en el que está Julian Desmelt y Bjarke Ingels. Hay diferencias entre ambos, parece ser, y se diferencian para ofrecer exactamente el mismo servicio. O sea, estamos hablando de Puma y Nike. O sea, ofrecen lo mismo. Pero Nike, al igual que BIG, pues ha llegado a un nivel de ventas impresionante. Yo recuerdo que hasta hace 2 o 3 años la gente criticaba mucho, por ejemplo, que sus proyectos no eran viables, pero realmente hoy yo no sabría ni contar la cantidad de metros cuadrados que está construyendo este estudio. Sin embargo, Julian Desmelt, aunque tiene éxito, evidentemente está en el Star System, evidentemente, pues parece ser que no ha tenido ese impacto, ¿no? Y ofrecen realmente, el producto es muy similar, ¿no? Vienen de la misma escuela. Hay otros arquitectos que están entre pioneros también y yo no sabía dónde catalogarlos realmente, por eso los he puesto al final, que bueno, es el high-tech, por ejemplo, que intenta de alguna manera ensalzar los avances tecnológicos que tiene la época para demostrar que pues, los edificios son, pues, además son mecanismos, ¿no? Son máquinas, como decía Le Corbusier también, pero bueno, cada una en su época, ¿no? Y aquí tenemos pues, a Richard Rogers, a Renzo Piano y a Norman Foster, que de alguna manera pues, en el mercado se han posicionado como líderes en este tipo de arquitecturas. Aunque hay muchos más, pero todo el mundo recordamos estos 3, ¿no? Entonces, como he dicho, pues nosotros llegamos en el estudio a la conclusión, digamos, de que existen esas 2 maneras, ¿no? La más estilística o la más formalista, la más inmediata, es bueno, perfectamente respetable. A mí me parecen todos genios, realmente. Y luego está la del proceso. Nosotros, por hablar un poco de nuestro libro, nos sentimos mucho más cómodos en esta segunda, ¿no? No nos gusta, y yo creo que la gran mayoría de los arquitectos que podamos estar ahora mismo en el panorama, no nos gusta casarnos con nadie. No nos gusta ofrecer un servicio pues que esté ya atado desde antes de que venga incluso el cliente, ¿no? Y además creemos que en este segundo campo existen todavía muchas cartas por jugar y por coger y creemos que es un poco la manera que podemos intentar usar nosotros también para intentar posicionarnos, ¿no? De alguna manera nosotros hemos buscado ese camino, el duro, y bueno, esperemos que vaya bien. Lo que está claro es que es una carrera de fondo con muchas curvas y que sabemos que si queremos alcanzar de alguna manera el éxito anhelado, ¿no? Pues bueno, no es una línea recta, sino que vamos a tener que dar muchísimas vueltas y posiblemente no lleguemos, aunque espero que pueda tener un final feliz, ¿no? Dentro de varios años, aunque sea. Entonces, sin más, muchas gracias y ya está.